Hola mi gente linda, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, esta semanita les voy a compartir los tecitos que hemos estado consumiendo en casa y que nos han hecho mucho bien para el sistema respiratorio. La verdad es que había una flor en casa que bueno, regularmente es para decorar casas y se ve precioso, pero también tienen propiedades para la salud. Así que bueno, si tienes bugambilias, que son estas florecitas, o dime cómo le llaman en donde tú vives, lo vamos a usar en esta ocasión para un té muy bueno, que es para la tos. Y bueno, aparte también es para aliviar la fiebre. Bueno, tiene muchísimos beneficios. Le vamos a agregar canela y al finalizar se endulza con miel. Así que bueno, te comento cómo es que lo vamos a preparar. En la cajita de información te voy a dejar las propiedades que tiene tanto la bugambilia como la canela y el limón. Y la verdad es que si lo mezclamos junto con la miel es un boom para nuestras defensas y sobre todo para nuestro sistema respiratorio y también para nuestro sistema digestivo, porque ayuda muchísimo. De hecho también sirve para cicatrizar aquellas heridas. Muy bueno. Lo que primero vamos a hacer será desinfectar o lavar muy bien nuestras flores de bugambilia. Por cada litro de agua vamos a agregar unas 10 florecitas. Ustedes vayan checando, ¿sale? Ahorita voy a ver cuántas florecitas son las que tengo aquí. Dependiendo de eso voy a calcular el agua que voy a agregar. En una olla tengo 1,5 litros de agua. En total resultaron aproximadamente unas 13 piezas de florecitas. Y bueno, aquí voy a llevar a que hierva el agua con la canela solamente. Una vez que empiece a hervir, continuamos. Una vez que ya esté hirviendo y que ya la canela soltó también su sabor, ahora lo que vamos a hacer es agregar las florecitas previamente lavadas. Vamos a esperar que hierva unos 5 minutos solamente o hasta que suelte su color y su sabor. La verdad es que también se ve precioso por el color. Y qué preciosura y qué bondad que tenga tantos beneficios también para nuestra salud. Voy a tapar para que sea mucho más rápido. Una vez que ya hirvió muy bien, entonces lo que hago es tapar otro ratito más, unos 15 minutos. Y bueno, ya después consumimos tibio. Incluso pueden consumirlo también frío, pero bueno, como es para la tos, evidentemente frío no. Le vamos a poner un poco de jugo de limón y endulzamos con miel de abeja al gusto. Listísimo, ya está aquí una bebida tibia y lo vamos ingiriendo poco a poco para que le haga muy bien a nuestro organismo. Nosotros regularmente lo tomamos en la noche, pero hay quienes recomiendan tomarlo igualmente 3 veces al día. Así que bueno, espero que te sirva este tecito. Si tienes tos o tienes algún problema respiratorio, te va a ayudar muchísimo. Ya saben que en la cajita de información les voy a dejar las propiedades y los beneficios que tiene tanto el limón, tanto la bugambilia como la miel y la canela, ¿sale? Bueno, espero que te haya gustado este tecito. Si te ha gustado, no te olvides de regalarnos una manita arriba, suscribirte a este canal porque ya sabes que es totalmente gratis, compartir este video en tus redes sociales y también compártelo con alguien que sepas que también tiene problemas de tos o que también tiene estos problemas de esta enfermedad que está actualmente. Le va a ayudar muchísimo, así que no olvides en compartirlo y ayudar también a otra persona. Espero que te sirva porque es la intención de estos videos que estoy subiendo en estos días. Bueno, te mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en un próximo video. Cuéntame qué te ha parecido este té y qué té es el que tú consumes para problemas como estos. Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto en un próximo video.